Dios les bendiga a las personas que nos van a ver y nos están viendo posteriormente a este culto de domingo. Reciban un saludo y una bendición desde aquí, desde el templo, familia, restauración y vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Río Balsa número 101, Colonia Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León. Y a todos los que nos vayan a ver posteriormente a este día domingo, les decimos que Dios les ama, Dios les bendiga y reciban un saludo desde aquí, parte de un servidor, pastores Alberto y Verónica Vázquez, pastores del Templo Restauración y Vida. Dios les bendiga. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, nos narra la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Le voy a dar lectura y sígale con su vista. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, dándote gracias por la vida, por poder ser hechos hijos tuyos y también por la bendición que nos das en esta mañana de estar en tu casa. Vamos a reflexionar sobre tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso es que hoy pedimos que esa palabra, Señor, podamos atesorarla, escucharla, pero también ponerla por práctica. En el nombre de Jesús, en cuanto a mí, te ruego que me ayudes, me ilumines y me des las palabras adecuadas que sean de bendición para tu pueblo en esta mañana y para los que nos escuchan posteriormente. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Este es un acontecimiento muy importante dentro de la fe cristiana, man, que tiene que ver con la entrada triunfal o lo que se conoce como la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Durante su estancia aquí en la tierra, que es alrededor de 3 años, Jesucristo había rehusado a ser proclamado como rey. El pueblo judío esperaba un rey, esperaba un Mesías, esperaba un ungido, esperaba un Salvador. Y entonces Jesús vino a cumplir ese propósito. Sin embargo, Jesús siempre lo comentó, lo dijo y lo enseñó: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y entonces por eso él rehusaba a ser proclamado como rey. Durante su estancia en esta tierra muchas veces fue tentado a que pudiera ser entronado como rey, pudiera ser conocido como rey, pero él sujetándose al Padre, sabiendo que llegaría ese momento siempre y cuando fuera la voluntad del Padre o dentro de la voluntad del Padre. Por eso es que Satanás lo tienta en el desierto para que haga milagros que tienen que ver con que manifestara su poder. ¿Se recuerdan ustedes cuando es tentado? Mateo capítulo 4. Es tentado pidiendo Satanás a Jesús que convirtiera las piedras en pan, que se lanzase desde lo más alto del templo y que los ángeles vendrían a sostener a Jesús. Jesús rehusó a usar su poderío en beneficio propio, de tal manera que Satanás, dice, dejó de tentarlo y huyó
de la presencia del Señor. Y es aquí ahora, hermanos, en donde el tiempo y el momento se cumple cuando Jesús va entrando en la ciudad de Jerusalén. Y es muy importante que reflexionemos esto, hermano, porque Jesús no hizo nada al azar. Repito, Él siempre dijo, he venido a cumplir la voluntad del Padre. Y siempre he enseñado, y cada vez que tengo oportunidad, se los voy a decir, siempre la voluntad del Padre reúne tres condiciones: es buena, es agradable y es perfecta. En este caso llegaría el tiempo perfecto en el cual Jesús se iba a manifestar como el Rey. ¿Para qué? Para que tuviese cumplimiento. Jesús no vino a la tierra solamente porque Él quería venir. Una serie de profecías, muchos, pero muchos años, hermanos, antes de que Jesús viniese a la tierra, hombres de Dios profetizaron, siendo movidos por el Espíritu de Dios para hablar de lo que un día sería la venida de Jesucristo a esta tierra. Esta entrada triunfal de Cristo en Jerusalén da cumplimiento a muchas profecías, pero entre ellas, una profecía muy importante que está en el libro de Zacarías, capítulo 9, en el versículo 9. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia ahí en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hijo de Sión, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De tal manera, hermanos, que nada ocurre por casualidad. Ya todo está bien claro, ya todo está bien definido. Y la entrada de Cristo ahí en Jerusalén da cumplimiento a esta profecía. Ocurre algo muy particular. El pueblo judío estaba a punto de celebrar la Pascua. Y Jesús se dirige hacia Jerusalén con sus seguidores, porque mucha gente le seguía, pero también viene gente que va a celebrar la Pascua, y entonces se junta, hermano, se hace una conglomeración, se aglomera mucha gente, y imagine usted toda la algarabía, todo el alboroto que se armó, y cuando la gente reconoció a Jesús, ellos gritaban, hermano, Hosana, Hosana. Bendito el que viene, bendito el Hijo de David. Dice ahí la Escritura que Jesús aparece montado sobre un pollino. Pero hay algunas cosas que nosotros, hermano, debemos de entender, debemos de, ¿por qué no?, de resaltar. Pero Jesús dice a sus discípulos: vayan, y ahí a la vuelta va a estar atado un pollino, desátenlo. Y cuando lo desaten, si alguien les pregunta, oye, ¿por qué lo desatas?, díganle que el maestro lo necesita. Y todo se cumple a la perfección. Nos enseña algo muy importante. Nos enseña la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. ¿Cómo Jesús sabía que iba a haber un pollino atado, hermano? Que iba a haber un burrito atado ahí. ¿Cómo Jesús sabía que les iban a preguntar, oye, ¿por qué agarras ese burrito? No es de ustedes, ese burrito tiene dueño. ¿Cómo Jesús sabía que al momento de decirle el Señor lo necesita, la gente le iba a decir, no, está bien, tranquilamente, ¿verdad? Agarren el burrito y llévenselo? Nos habla, hermanos, de lo que es nuestro Dios. Nos habla de la omnisciencia de Dios, es decir, Dios todo lo conoce. Dios conoce tu vida, conoce mi vida. Conoce nuestras victorias, pero también conoce nuestras luchas. También conoce nuestras derrotas. Conoce nuestras alegrías, pero también conoce nuestras tristezas. Él todo lo sabe. Eso es lo que hace diferente nuestro Dios de los demás dioses. Y yo creo que usted en esta mañana debe estar agradecido, debe estar contento. Este pollino, nos dice la Escritura que tenía una particularidad. Ningún hombre había montado ese pollino. Ningún hombre. Y el primero que lo montó fue el Señor Jesucristo. Pudiéramos decir, es bronco. No conoce rienda. No conoce nada. Los que son de campo sabrán este asunto, sobre todo con los asnos. Y entonces, pero ese pollino, hermanos, fue que Dios utilizó para entrar en Jerusalén. Entonces la gente, hermanos, mucha gente
oían de un libertador, esperaban a alguien que viniera a libertarlos, y la libertad iba en dos direcciones. Primero, la libertad de la opresión de los romanos, porque el pueblo judío, hermano, estaba en ese momento siendo oprimido por el imperio romano. Ellos esperaban un libertador, y cuando hablaban de un libertador decía, sí, va a venir un gran, un superhéroe, para que me entiendan, un gran peleador va a venir y va a entrar en su corcel y nos va a defender. Y en realidad Cristo es eso, un libertador. Pero la libertad que Cristo venía ofreciendo era una libertad espiritual, la libertad del pecado, la libertad que mucha gente necesitaba y necesita hasta el día de hoy. Por eso es que cuando Cristo entra en Jerusalén, algunos decían, es el libertador, y esperaban ver a un guerrero, ¿no? En un caballo, en un gran corcel. Y yo estoy seguro que algunos sufrieron decepción cuando vieron entrar a Jesús en un asno, en un burrito. Dijeron, ese es nuestro libertador. Pero aún en medio de todo eso, la gente gritaba, Hosana. La palabra Hosana quiere decir, sálvanos hoy. Sálvanos. Y la gente le estaba diciendo a Jesús que lo salvara, ya sea de la opresión del imperio romano, o ya sea que algunos, siendo sinceros, lo salvara de su situación espiritual, de su situación personal. Dice que tendían sus mantos por donde Jesús iba pasando. Había ahí árboles cercanos, la gente iba y cortaba las ramas y las ponía delante de Jesús para que por donde Jesús entrara, fuese entrando, para que mejor entienda, como si fuera una alfombra roja que hoy utilizan mucho, ¿verdad? Pero en este caso eran los mantos y eran las hojas de los árboles que estaban ahí cercanos, los tendían, pero la gente gritaba vivas, la gente gritaba hosanas para el Señor Jesucristo. Amén. Y dice que entró en Jerusalén, la gente ahora sí lo proclamó como rey y Jesús recibe ese nombramiento. Y no solamente entró en Jerusalén, sino que fue y se presentó ahí en el templo, ahí en la casa del Señor. La gente decía, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Qué hermosa entrada de Cristo, hermano. Yo quiero que usted pudiera visualizar o imaginarse la entrada de Cristo allí en Jerusalén. La entrada del Señor hacia esa ciudad por la que Él tanto hizo, por la que Él tanto quiso rescatar. De hecho, uno de sus lamentos sobre la ciudad de Jerusalén tenía que ver con eso, man. Tenía que ver con eso. Dice que Él hizo un lamento sobre la ciudad de Jerusalén, diciéndole, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros? Dice, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. Habían rechazado la salvación. Por eso la Biblia dice que a lo suyo vino a salvar al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. De hecho, no creían en Jesucristo como el Rey, no creían en Jesucristo como el enviado, no creían en Jesucristo como el ungido de Dios, como el Mesías. Por eso es de suma importancia que ahora el pueblo, hermano, está dando el reconocimiento a Jesucristo como Rey, el reconocimiento al Mesías, al Señor Jesús como su Mesías, como el Salvador, como el ungido. Pero qué importante es reflexionar, y si aquí termináramos la historia, diríamos qué agradable, qué interesante todo esto, bendito sea el Señor. Pero la Biblia dice, hermano, que 5 días después, mucha de esta gente, hermano, estaba gritando, crucifícale. Estaba diciendo, no lo conozco, ni sé quién es. Estaba diciendo, suelta a Barrabás y crucifica a Jesucristo. Mucha de esta gente que hoy dice hosanas, a los 5 días siguientes, hermano, estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Qué interesante es esto, hermano. ¿Cómo es que la gente puede cambiar en un lapso, no diríamos de años, en un lapso de días, hermano? Días tan cortos. Cambiaron su percepción acerca de Jesucristo. Cambiaron su percepción acerca de quién era y quién es Jesucristo.
Dije que iba a eslabonar dos historias. Iba a relacionar dos sucesos narrados por la Escritura, pero que tienen que ver con eso, man. Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén y la gente lo recibe, entra como rey, pero a los 5 días es crucificado como malhechor. Es tratado como el más ruin de los ladrones. De hecho, en su cruz había 2 ladrones a su lado. Qué interesante, hermanos, es. ¿Cómo es que la gente puede cambiar en tan poco tiempo? Y esto nos enseña a nosotros, y yo lo aplico de esta manera. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Jesús hizo una entrada triunfal en nuestra vida. ¿Cuántos se acuerdan cuando Cristo entró a tu vida? No cabíamos de gozo, ¿se acuerda? No cabíamos de felicidad. Donde quiera que nos movíamos, donde quiera que íbamos, de todo lo que hablábamos, era de Jesús. Queríamos convertir a medio mundo. Queríamos hablarle a todo mundo, todo el que se encontrara. Es más, si un perro se atravesaba, queríamos decirle que el Señor era su rey. ¿A poco no, hermano? Comíamos, dormíamos, desayunábamos, almorzábamos con Jesús. Todo era Jesús. Había hosanas, por eso la relación. Había vivas a Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. ¿Se recuerda, man? ¿Se recuerda? Yo no dormí. 2 de agosto de 1987. No dormí. Instituto Emanuel en la carretera nacional. Ahí yo acepté a Jesucristo, man. Y toda la noche no dormí, hermano. Una porque tenía miedo, pero la otra es que estaba contento y gozoso de lo que Dios había hecho en mi vida. ¿Cuándo fue el día que Cristo hizo su entrada triunfal en tu corazón, hermano? ¿Cuándo fue el día en que había hosanas, en que había vivas, en que había bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Cuándo fue el día que Cristo hizo su entrada triunfal en nuestra vida? Y yo espero en Dios que nunca nos haya acontecido que a los 5 días hemos estado gritando crucifícale. Que nunca en nuestra vida esté pasando eso, amada iglesia. Que algunos celebramos la entrada triunfal, pero nos olvidamos de Él. Que ya no hay el mismo gozo, que ya no hay la misma alegría, que las experiencias de la vida y las situaciones por las que hemos atravesado hayan llegado a alejarnos del Señor. Que algunos ya se murió el gozo, que algunos ya se acabó el gozo. Ese gozo de la entrada triunfal a nuestra vida de Cristo. Que algunos nos hemos hecho tan profesionales que pensamos que podemos administrar la gracia de Dios y decir, hoy estoy alegre, hoy no. Hoy sí oro, hoy no. Hoy sí busco a Dios y hoy no. Hoy hago esto y mañana no. Hoy voy a la iglesia y la otra semana no. Que nos volvemos tan profesionales de la espiritualidad, hermano, que nos olvidamos de esa entrada triunfal y le decimos, hoy no puedo recibirte. Hoy no tengo palmas, hoy no tengo hosanas, hoy mi manto lo tengo ocupado en otras cosas. Aleluya. Hermanos, pero en esta mañana no es la finalidad señalar faltas, errores o alejamiento de Dios. En esta mañana la finalidad es que podamos siempre, hermanos, estar listos para podernos despertar. Si el caso es que dejamos de gritar hosanas para gritar crucifícale, que en esta mañana podamos volvernos de todo corazón al Señor. Oh, qué gozo cuando Cristo entró en nuestro corazón, hermano. No había diablo que se nos parara enfrente. Lo reprendíamos en el nombre de Cristo. No había de comer y ya Dios nos dará de comer. No te entristecías por eso, ¿verdad que no, hermano? Oiga, los veo muy así, ¿verdad? Les dije que iba a acabar temprano. Agócense, alégrense. Amén. ¿Se acuerda? No dormíamos, hermano, por estar leyendo la Biblia. Oíamos cantos todos los días y todo el día. Hermanos, hay que venir a orar a la iglesia. Y era lo primero que estabas en la iglesia. No había actividad que programar en la iglesia que no estuvieras ahí presente. Alguien diga amén, hermano, por el amor de Dios. Era nuestro tiempo de hosana.
Era nuestro tiempo de viva el Rey. Gloria a Dios. Bendito el que viene. Pero tal vez para algunos ahora sea el tiempo de los crucifícale. Tal vez algunos están viviendo el tiempo en donde no le conozco ni sé quién es. Tal vez algunos estamos viviendo el tiempo en donde le decimos al Señor, no sé quién seas, no sé quién eres. Vayan a Marcos capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, perdón. En el versículo 22. Hay una pregunta que le hacen a Jesús. ¿Sí tienen ahí su Biblia abierta? Le voy a leer todo el contexto y con eso termino. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Mire lo que dice, y aquí es donde quiero enfocarme. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo, ¿qué hace? Tira de lo viejo y ¿qué sucede? Se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo, ¿en dónde? En odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El odre era un instrumento que servía para almacenar líquidos, que se utilizaba mucho en las regiones de Medio Oriente. El pueblo de Israel lo utilizaban mucho. Lo hacían particularmente, por lo general, de cuero de cabra. Lo remendaban, la parte del cuello de la cabra lo dejaban como la salida. Ellos lo curtían y eso lo utilizaban como un lugar para almacenar agua, para almacenar líquidos. Les decía, almacenaban aceite, el vino, el agua, pero principalmente almacenaban el vino. ¿Qué sucedía con los odres cuando ya se iban curtiendo? Los odres originalmente eran flexibles, los podías doblar fácilmente cuando estaban recién hechos, pero con el paso del tiempo, al echar vino, el vino se fermentaba y entonces ya saben que el vino produce, al fermentarse, produce gases y produce esa serie de cosas, y entonces el cuero se iba endureciendo de tal manera que lo que en un momento era blando, ahora está duro. Tú podías golpear con el odre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedía? Que llegaba un momento en que al vaciar vino nuevo en esos odres que ya estaban fermentados, que ya estaban endurecidos, lo que hacía el vino al fermentar, hermano, era que iban rasgando el odre, se iba rompiendo, iba tirando, y se rompía el odre al momento que el vino fermentaba y se echaba a perder el vino, se tiraba y por supuesto el odre también se echaba a perder. Y el asunto del vestido, dice, nadie pone un remiendo nuevo, una tela nueva en un vestido viejo o en una vestimenta vieja. No sé, nuestra hermana Betty, ella es especialista en corte y confección y diseñadora de modas. ¿Verdad, hermana Betty? Y entonces, si alguien pone un parche en un vestido viejo, ¿qué va a suceder, hermano? Bueno, dice Jesús
porque llega un momento a la hora que lavas, las telas tienen una particularidad, ¿verdad? Se contrae y se expanden. Tú ponte un pantalón o una ropa recién lavada y dices, oye, no me queda, que me queda bien apretada. Pero lo usas 2, 3 días y ¿qué tiende a hacer esa ropa? Pantalón de mezclilla, ¿verdad? Se expanden, se ensanchan. Y entonces Jesús dice que si alguien pone un remiendo en una tela vieja, a la hora de expandirse, a la hora de lavar, ¿qué va a suceder? Dice, esa tela nueva, como está más fuerte que la tela vieja, dice, va a tender a estirar, y entonces el agujero que quisiste tapar, que quisiste pues de alguna manera no esté, dice, va a ser diferente, dice, va a hacerse más grande, ¿verdad? Va a hacerse más grande. ¿Por qué Jesús utiliza esto? ¿Y por qué estoy relacionando las dos partes, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y esta situación? La pregunta que le hacen a Jesús dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan, y los discípulos de los fariseos, ellos ayunan mucho. Y entonces Jesús les dice, porque estoy yo con ellos. Yo estoy con ellos. Ahorita lo más importante es que yo estoy con ellos. Pero el día que yo ya no esté, ellos van a tener que orar y van a tener que ayunar. Se los explica de otra manera y les dice, mientras el esposo está ahí con los amigos, dice, imagínate, es fiesta porque es el esposo. No pueden ayunar. ¿Cómo van a ayunar si es tiempo de fiesta? Pero cuando les sea quitado el esposo, dice, van a tener que ayunar. Lo que está diciendo es que mientras él esté con ellos, lo más importante es la presencia de Cristo en la vida de ellos. Cuando Cristo no esté, como es lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Físicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ayunar, hermano. Tenemos que ayunar. Pero Cristo va más allá diciéndole que no nos atrapemos ni nos encajonemos, hermano, en preceptos religiosos. Porque había un hombre que estaba orando y se acuerdan que los fariseos imponían cargas que iban más allá de la ley. Y había un hombre que estaba orando y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores. Soy un hombre recto delante de ti, soy justo, soy fiel, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo y ayuno 2 veces por semana. Los fariseos habían impuesto la carga de orar 2 veces, ayunar, 2 veces por semana, cuando menos. Y este hombre estaba orando, ¿se acuerdan que ese relato? Este hombre está orando y yo dije, cuando yo leía eso, dije yo, este tiene que ser de restauración y vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces Jesús dice, no nos atrapemos en los preceptos religiosos, no nos encajonemos en eso. Es más importante la misericordia. Y por eso les da el ejemplo del vestido viejo y del odre viejo. Los odres viejos no retienen. Los odres viejos, cuando tú le echas vino nuevo, los odres viejos se rompen y el vino se derrama y el odre ya no sirve para nada. Hermanos, la aplicación es, o que yo quiero darle en esta mañana, es que así es nuestra vida, hermano. Tenemos que renovarnos. Hoy es tiempo de hacer las cosas diferente. Hoy es tiempo de cambiar, hermano, la situación. Hoy es tiempo de ya no encajonarnos en lo viejo. Vaya, dejar atrás el pecado, dejar atrás preceptos religiosos, dejar atrás. Yo conozco mucha gente que vive del pasado. Yo oraba, yo ayunaba, yo iba, yo trabajaba, yo hacía, y hoy es un odre viejo que ya no retiene. La bendición de Dios viene a tu vida, pero como estás en lo viejo, como estás en lo antiguo, estás atrapado en las cosas anteriores, no dejas que Cristo haga su entrada triunfal en tu vida. Y el resultado salta a la vista, amada iglesia. Alguien me preguntó, dice, hermano, ¿por qué no das mensajes así motivacionales? Pues ¿qué más motivación queremos de esto, hermano? ¿Qué más motivación queremos? Que la palabra de Dios venga a nuestra vida, hermano. Y es Jesús quien nos dice, nos advierte y nos dice, hey, si estás anclado al pasado y a las cosas que no te ayudan, que no te edifican, la bendición de Dios ha venido a tu vida. ¿Y sabes qué ha sucedido con la bendición? Se ha derramado, se ha echado a perder. No ha servido de nada la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso en esta mañana, amada iglesia,
seamos unos odres renovados. Que la presencia de Dios se derrame sobre este odre nuevo. Es tiempo de dejar el pecado, es tiempo de dejar la vida pasada, es tiempo de caminar a una nueva vida y decirle al Señor que haga una entrada triunfal este día domingo en mi vida. Que las cosas cambien. Venir a la iglesia no sirve de nada. Y algunos dirán, oye, óigame el contexto. Si piensas que venir a la iglesia va a cambiar tu vida, no. Si piensas que dar tu ofrenda va a cambiar tu vida, no. Si piensas que diezmar va a cambiar tu vida, no. Si piensas que dar apoyos especiales va a cambiar tu vida, no. Lo que cambia tu vida es que entregues tu vida al Señor Jesucristo. Amén. Porque lo otro, hermano, se llama religión. Y cualquier persona puede hacer eso. Cualquier persona puede ir a la iglesia. Cualquier persona puede dar ayuda. Cualquier persona puede dar dádivas, hermano. Por eso yo espero que me entienda. Que hoy tenemos que cambiar de vida, dejar atrás el pasado, dejar atrás lo que nos ancla a esa vida y permitir que el día de hoy, así como hace más de 2000 años, Cristo entró triunfante y proclamado como rey a la ciudad de Jerusalén, que el día de hoy, domingo, Cristo entre a mi vida triunfante, proclamándose el Señor de mi vida. Y entonces sí, todo cobra vida, todo cambia todo sentido, y entonces sí, venir a la iglesia es de importancia, venir a la iglesia es de suma relevancia, dar, apoyar, diezmar, ofrendar, bendecir el nombre del Señor. Amén. Porque en veces utilizamos parches de asistencia el domingo, es que no he faltado todos los domingos, ya está el parche. Amén. Pero el remiendo sigue siendo viejo, hermano. El vestido sigue siendo viejo. Pero no es un parche. Ya fui a la iglesia, ya aplaco mi conciencia hoy domingo, hermano. Y luego el siguiente domingo vuelvo a venir y otro parche, pero llega un momento, hermano, que ese parche tira y nuestra vida sigue siendo la misma. No, hermano, Dios quiere que haya un cambio especial en nuestra vida. Y cuando recordemos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, no olvidemos la entrada triunfal que Cristo hizo un día en nuestra vida. Amén. Vamos a invertir, hermano, vamos a invertir. Démosle al Señor el lugar debido en nuestra vida, hermano. Que sea proclamado como rey en nuestra vida, pero que a la semana no lo estemos crucificando. Que a la semana no estemos diciendo, crucifícale. ¿Cómo crucificamos a Jesucristo? Con nuestras acciones. Hay acciones que son más importantes que Dios. Hay acciones que para nosotros, hermano, son más importantes que nuestro Señor. Hoy no tengo tiempo. Y utilizamos la frase tan trillada, Dios conoce. Dios conoce. Por lo mismo, porque Dios conoce, hermano. Debíamos de encarrilarnos al Señor y decirle, Señor, entra en mi vida. Entra en mi vida. Así es que, hermanos, en esta mañana recordamos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Pero también recordemos, hermano, que hoy Cristo puede entrar a nuestra vida. Hacer un cambio tan tremendo. Ya entró algún día. Ya entró hace mucho. Pero sabe que me convertí en un odre viejo, hermano. Ya no retengo la bendición. Algo está pasando en mi vida. Algo está sucediendo, hermano, que ya no me gozo igual. Ya no aplaudo igual. Ya ni siquiera me gusta oír música cristiana. Ya ni siquiera leo la Biblia. Ya ni siquiera es un odre que no está reteniendo la bendición de Dios. Y así como llega, se escapa. Así como llega, se escapa. En esta mañana, la reunión es para criticar, no, la reunión es para decir que en el nombre de Jesucristo puedo convertirme en un odre nuevo, renovarme para la gloria de Dios, poder recibir la bendición del Señor e ir adelante para la gloria de su nombre. Así es que en esta mañana, si alguien quiere entregar su vida a Cristo, ese es el momento preciso. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, ese es el momento preciso. Si alguien quiere decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, sí, me he estado equivocando, he estado tomando decisiones que no son las adecuadas. Este es el momento, hermano. Este es el momento. Póngase de pie. Y yo le invito a venir aquí al frente. A nuestros hermanos que nos están viendo vía Facebook, vía YouTube, Dios les bendiga. Les esperamos aquí en Río Balsa, número 101, Colonia del Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León,
Todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Que Dios les bendiga, reciba una bendición en el momento en que usted vea esta predicación. Dios les bendiga.